Qué preciosa es la presencia del Señor en nuestros corazones. Quiero decirles que estoy gozoso de estar de vuelta. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús. Ustedes son un pueblo bendito. Un pueblo bendito. Somos benditos porque Él está con nosotros. Él está aquí. Siente su presencia. Amén. Gracias, Señor Jesús. Toda la honra y la gloria son para ti. Hoy quiero compartirles lo que Dios está haciendo en nuestras vidas cuando hay atrasos. Cuando lo que hemos estado esperando tarda. Cuando no llega y tenemos que esperar. A ninguno de nosotros nos gusta esperar o que nos hagan esperar. Entonces, ¿por qué Dios nos hace esperar? Todos nos desesperamos, sobre todo cuando vemos a gente a nuestro alrededor obteniendo las respuestas a sus oraciones. Cuando vemos que la gente pide inmediatamente y Dios les responde, decimos, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi respuesta? ¿Por qué no se manifiesta el poder de Dios en mi vida? ¿Por qué Dios no desciende con su gracia para mí y para mis amados? ¿Por qué se tarda? Y hoy yo espero que en la gracia y en la misericordia de Dios pueda entregarles la respuesta que Él tiene para esa pregunta que estoy seguro que todos nos hemos hecho. Si bien es cierto, todos tenemos respuestas prontas de Dios. Las hemos recibido. Pero hay respuestas que todavía no llegan, que se están tardando y que nos hacen desesperarnos. Pero creo que esto que les estoy diciendo lo estamos viviendo. Mucha gente lo está viviendo y aún muchos de nosotros. Inclusive yo hoy. Vamos a las Escrituras y ver de qué manera Dios nos quiere explicar por qué Él a veces nos hace esperar. Vamos a Juan 11 del 1 al 7. Vamos a estar haciendo lecturas de la palabra. Venimos a escuchar su palabra. No te desesperes si ves que hay una lectura grande. Fíjate lo que Dios nos está hablando. Juan 11 del 1 al 7 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez.
En esta lectura que acabamos de hacer, podemos identificar algunos elementos que van a empezar a darnos respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Las Escrituras nos relatan que el Señor, cuando iba a Judea y a Jerusalén, pasaba a visitar a la familia de Marta y de María en aquel pueblecito que se llamaba Betania. Estaba muy cerca de Jerusalén, escasos 6-7 kilómetros de Jerusalén, dice ahí 15 estadios. Y muchas veces llegaba Jesús con sus discípulos y lo atendían a cuerpo de rey. Marta y María eran unas anfitriones tremendos, Lázaro también, y llegó de tal manera, esta familia se había ganado al afecto y el cariño de Jesús, y la Escritura nos acabamos de leer que nos dice que los amaba a ellos y ellos lo amaban a él. Vemos que María fue la que había enjugado sus pies en aquella casa de aquel fariseo, la que derramó aquel perfume de nardo y luego enjugó con sus cabellos, con sus lágrimas, lavó y enjugó con sus cabellos los pies de Jesús. Y entonces dice la Escritura que enviaron las hermanas a decir a Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. No dijeron Lázaro, dijeron el que amas. Había sabiduría, estaban tocando el punto principal en el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Y además le mandaron diciendo: el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Y dice la Escritura: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba. Eso es como simbrarnos. Cuando oyó pues, el pues es una interjección, es una palabra que trata de unir un pensamiento anterior con una nueva acción que se va a desarrollar. Entonces dice: cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿Qué nos estaba diciendo? Que ese pues es un énfasis. ¿A qué? No a que él estuviera enfermo, no porque estaba enfermo se quedó, sino por lo primero que le habían dicho: el que amas está enfermo. Entonces pues se quedó 2 días más. Quiere decir que lo que motivó que el Señor se quedara y se tardara era porque lo amaba. Porque lo amaba. Una contradicción en mi mente y en la mente tal vez de ustedes también. ¿Cómo es posible? Si lo amaba, se tardaba más en vez de ir corriendo rápidamente. Pero el significado real es que porque lo amaba, se tardó más. ¿Y qué sucedió? Una tragedia. Lázaro murió. Realmente es algo que no podemos entender y comprender en esta historia, porque Jesús se atrasó, se demoró deliberadamente. Lo hizo consciente de que Lázaro estaba gravemente enfermo, pero lo hizo porque él sabía que por el amor que le tenía a Lázaro, a María y a Marta, era necesario que él se atrasara, que sucediera aquello para darles una mayor bendición, una mayor revelación de lo que podía haber sucedido si él hubiera llegado
y hubiera sanado a Lázaro. Él lo hizo deliberadamente, se retrasó para que pudieran conocer y entender que Él era el Dios eterno, el creador y el autor de la vida. Era necesario, por el amor que les tenía aquella familia, darles aquella revelación de quién era Él, que todavía mucha gente no conocía, ni sus propios discípulos, por un evento que vamos a ver más en momentos adelante. Esto les mostraría que no solamente Él era el autor de la vida, sino el vencedor de la muerte, que tenía el poder y la autoridad para levantar aún a los muertos. Cuando Él les dio esa declaración, yo soy la resurrección y la vida, esa declaración resonaría en los oídos de ellos, en toda la gente que estaba presente, y resonaría y resonará por siempre y en la eternidad. Y hoy llegó a nosotros ese conocimiento de que Jesucristo es la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y vemos que los discípulos no habían tenido esa revelación. Nosotros estamos viendo porque ya conocemos la historia. Pero en Juan 11, del 11 al 15 dice: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo, le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Nuestro qué? No dijo mi amigo. Lo dijo también por los. Lázaro era un hombre, la familia era una familia que trataba bien a Jesús y a sus discípulos. Muchas veces tenemos gente que trata bien a un líder, pero no nomás trata bien a un líder, sino trata bien a los que lo acompañan. Y eso es importante, que debemos de tener siempre nosotros un corazón generoso, dador, compartiendo las cosas que Dios nos ha dado con aquellos que aman a Jesús. Y vemos entonces, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, le dijo a sus discípulos. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: bueno, ustedes no entienden, Lázaro ha muerto. Se quedaron sorprendidos los discípulos. Entonces no nada más estaba, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, dice Jesús, de no haber estado ahí. ¿Para qué? Para que creáis. Quiere decir que era necesario que Jesús no llegara al evento cuando la gente lo esperaba, lo necesitaba, según ellos. Jesús tenía siempre y tendrá siempre. Cuando tú sufras un retraso en tu vida y la respuesta no está llegando, es porque Él tiene una respuesta, un plan mayor, mejor y superior para ti, nuestras vidas, para mí y para los que nos rodean, y aún tal vez para generaciones posteriores. Y todos decimos amén. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Muchos de los judíos, dice la Escritura, que habían venido para consolar a Marta y a María. Cuando llegó Jesús, Marta salió a encontrarle en el camino y le dijo: Marta, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sí, yo sé, conozco esa doctrina.
esa doctrina que los fariseos enseñaban, que había resurrección de entre los muertos, que al final de los tiempos Dios iba a resucitar a todos los muertos. Y esa era una enseñanza de los fariseos. Cuando decimos fariseos, vemos que ellos eran muy religiosos, muy difíciles, pero no quiere decir que sus enseñanzas fueran malas. Por eso Dios, Cristo Jesús, les decía: hagan como ellos dicen, no como ellos hacen. O sea, que lo que enseñaban era correcto, porque había otra secta religiosa que se llamaba los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos decían que no iba a haber resurrección. Los fariseos decían que sí iba a haber resurrección. Y María, como se había creado dentro del grupo fariseo, sabía que iba a haber resurrección. Cuando Jesús llega y le dice: yo soy la resurrección, y ella le dice: sí, yo sé que vamos a resucitar todos en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, óiganlo, los que vivimos, los que me están viendo por internet, los que están aquí presentes, y todo aquel que vive, dice Jesús, porque Él vive y hoy está aquí, está en el cielo, pero está aquí también, está presente con su espíritu y está hablando a nuestros corazones. Los que me oyen, los que están aquí, dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. Y esto es sumamente importante. Conocemos el resto de este evento. Jesús fue a la tumba. Nos relata la Escritura que Jesús llegó a la tumba y entonces fueron a decirle, Marta fue la que lo había encontrado, fueron a decirle a María, y María llegó corriendo. Y entonces dice que cuando llegó Jesús frente a la tumba y vio a toda la gente que estaba llorando, que estaban angustiados, a María llorando, a Marta llorando, dice que Jesús se conmovió y Jesús lloró. Jesús lloró. Dios te comprende en tu sufrimiento, en tu dolor. Él no es insensible. Él sabe lo que sientes, sabe lo que pasas, porque Él pasó por todas las cosas y Él conoce lo que tú estás sufriendo, lo que estás padeciendo, lo que estás necesitando. Entonces los judíos que estaban ahí le dijeron: mira cómo lo amaba. Y no faltaba quien empiece a criticar y le dijeron: no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera. ¿Podía haber hecho eso? Eso nos muestra que la gente conocía a Jesús y sabían que Él tenía poder para sanar, para hacer obras gloriosas, como levantar a un paralítico, como hacer ver a un ciego y oír a un sordo. Ellos sabían, pero no había llegado el momento ni el tiempo para reconocerlo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que todo lo puede. Y ordenó que quitaran la piedra y oró. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, escuchen: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lo dijo en voz alta, pudo haber hecho su oración en silencio, pero oró diciendo: Padre, ¿cómo le dijo a Dios? Padre,
¿Qué declaración estaba haciendo? Que Él era el Hijo eterno de Dios, el Mesías, el Cristo, el que descendió del cielo, el Salvador, el autor y el consumador de la vida. Estaba ahí en aquel momento. Y habiendo dicho esto, dice que clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Salió en el aire, digo yo, porque si estaba atado de los pies y estaba atado de las manos y todo su cuerpo envuelto como una momia, porque así los enterraban. Y Dios dijo: desátenlo y déjenlo ir. Dios, Cristo Jesús, siempre va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer, pero nos va a dejar hacer a nosotros lo que debemos de hacer. ¿Se fijaron que Él no llegó y empujó la piedra? Dijo: quiten la piedra. Eso lo pueden hacer ustedes. Él pudo haber deshecho las vendas, ¿no? Salió resucitado, 4 días de muerto. Ya apestaba, todo podrido. No hay un tejido, no hay un órgano que no pudo haber estado dañado. Piel, corazón, cerebro, todo estaba dañado, podrido. Que nunca se nos ocurra decir que Dios no puede, porque ya está todo podrido por dentro, porque ya tiene esta lesión, tiene esto, tiene el otro. Jesús tiene el poder y la autoridad para sanar y restaurar cualquier órgano, cualquier enfermedad. Si tú le pides a Él, y en su soberanía Él declara la sanidad para tu cuerpo, para Él no hay nada imposible. Jesús reveló que Él es la resurrección y la vida. Y una gran enseñanza: no hay más muerte para los creyentes en Él. El que vive, fíjate sus palabras, tú que estás aquí en esta mañana, tú que me ves por internet, el que vive está en sus pecados, vive en pecado, va camino a la muerte eterna. Vas camino al infierno. Si no has sido perdonado o perdonada de tus pecados, vas camino a la muerte eterna. Pero Jesucristo dijo: el que vive y siendo pecador se arrepiente y cree en mí, que yo lo puedo salvar, dice: el que vive y cree en mí tiene vida eterna. Quiere decir que la salvación es Él. Tan sencillo. Oiga, pastor, ¿sabe usted lo que está diciendo? ¿No sabe cuán pecadora soy o cuán pecador soy? Yo practico la brujería, yo echo fuera demonios y platico con ellos. Yo soy. ¿Será que Dios pueda perdonarme esto? Quiero decirte que no hay ningún pecado más grande que el poder que tiene la sangre que Jesucristo vertió en la cruz para perdonar, dice la palabra, todo pecado, toda maldad. Él tiene el poder para salvarte. Por eso dice: si tú vives y estás escuchando su mensaje salvador, su mensaje de poder para darte a ti la victoria sobre la muerte eterna que es el infierno, ábrele tu corazón a Jesús, recíbelo y dile: yo, Señor Jesús,
te entrego mi corazón y te recibo como mi Dios y Salvador. Y en ese instante, tú entras a la vida eterna. Estés aquí o me estés viendo por internet o lo veas después con el tiempo, tú vas a ser salvo en este instante. Y todos decimos: no hay más muerte para los creyentes. Nosotros ya no morimos. Nosotros nada más cerramos los ojos y pasamos de un estilo de vida a otra forma de vida. Tenemos vida eterna. No le tengas temor a la muerte. En este atraso, el Señor le mostró a aquella familia que Él los amaba, y que Él está en control ¿de qué? De todas las cosas. Repite conmigo: Él está en control de todas las cosas, porque Él es el Dios del tiempo y del espacio. Le reveló a aquella familia que Él es el Todopoderoso. Le reveló a todos los que estaban expectantes que Él es el Dios Todopoderoso. Le reveló a sus propios discípulos que Él es y era el Hijo eterno de Dios. Y hoy nosotros podemos confiar, si sentimos y pensamos que Él se está retrasando en nuestras peticiones, podemos saber que lo está haciendo, porque Él sabe que tiene un propósito mayor para ti, para tu vida, para tus familiares, para bendecirte y para la gloria de su nombre. Ahora, si te estás preguntando y me dices: pastor, he estado orando por una necesidad y sé que Dios quiere dármela, está en su palabra, usted ha predicado sobre eso y yo lo he leído en la palabra, pero no veo la manifestación, la respuesta a mi oración. Mi amigo, mi hermano, quiero decirte que tú y yo no somos la única persona que está en espera de respuestas. Muchos a través del tiempo han pasado por este asunto. El rey David, hay muchas expresiones, pero nomás les voy a mencionar dos. El rey David dijo: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? El rey David, el que fue ungido, el que siendo un jovencito mató al gigante, el que venció ejércitos. Llegó un momento en que él dijo: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Te has olvidado de tus misericordias? Pero también encontramos que Abraham también se sintió así. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo, Génesis 12, 1 y 2, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le estaba haciendo una promesa. Dios le prometió desde ese día que lo haría una gran nación cuando ni siquiera tenía un bebé. Además, Sarai, su esposa, había sido estéril desde la juventud. Nunca se había podido embarazar, ni cuando tenía el periodo.
y cuando cesó su periodo de menstruar, mucho menos podría ser embarazada. Cuando él recibe esa promesa, ella tenía 65 años y él tenía 75 cuando partió para ir a la tierra de Canaán. Dios sabía que Abraham no era perfecto. Dios sabía que no era perfecto, pero Dios lo llamó así. Que eso te haga entender a ti que me escuchas. Aunque no eres perfecto o perfecta, Dios te puede llamar a una cosa grande, y si a tus ojos no es grande, cuando Dios te llama, ya en sí es una cosa maravillosa y gloriosa, porque Dios te tomó en cuenta a ti para que hagas una obra pequeña o grande ante tus ojos, pero para Dios es gloriosa, porque vas a ser de bendición a quien te rodea. Dios lo llamó, pero quiero que te pongas en los zapatos de Abraham. Ponerse en los zapatos de Abraham es ponernos en su lugar. Recibe la promesa, tiene la indicación, y llega un momento dado en que pasa un año, pasa otro año, pasa otro año. Dios le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y tomó a su mujer y salió con todas las cosas que tenía. Y pasaron años. Y si nos ponemos en su lugar, aunque la Biblia no lo dice, pero tú puedes pensar, ¿qué crees que le decía Sarai, su esposa? Después le cambiaron el nombre a Sara. Le decía a Abraham: ¿será que oíste bien, marido? ¿Será que escuchaste bien? ¿Estás segura que Dios te habló y no andabas por ahí con unas copitas de vino? ¿Estás segura? ¿No será que alguien detrás te vaciló detrás de la cortina y te dijo: Abraham, Abraham, yo soy el Dios, y mira, ve? ¿Y te la creíste? Siempre vamos a tener, cuando hay tardanza, el enemigo ataca. Simple y sencillamente, en lo humano, yo me he dado cuenta que cuando quedo de verme con una persona, le digo: nos vemos a las 6 de la tarde en tal punto. Llego yo y no llega la persona, se atrasó. 6:05, wow, 6:08, 6:09, 6:10, 6:11, 6:12. Cada minuto se nos hace largo. Y nuestra mente, ya no digo el diablo, pero nuestra mente: ¿será que le dije a las 6? ¿Será que me escuchó? ¿Será que era hoy jueves? ¿No será que fue viernes? Y empezamos en nuestra mente a generar todas las excusas posibles para pensar que estamos equivocados, que no oímos lo correcto. Y apenas van 10 minutos. ¿Sabes lo que sentía Abraham? ¿Lo que sentía Sarai? Seguramente Dios se olvidó de nosotros. ¿Estás seguro, Abraham, que Dios te hizo esa promesa? Ahora quiero decirte algo acerca de nuestro enemigo, el diablo. El diablo cambiará tus tiempos de atraso, de falta de manifestación de la promesa de Dios. Va a cambiar estos tiempos en tiempos de cuestionamiento contra Dios. Cuando
cuando la promesa se está tardando, cuando la promesa no llega, cuando lo que tú escuchaste no llega a su punto, el diablo siempre va a cambiarlo tu mente en cuestionamientos, que empieces a dudar de Dios o a cuestionarle y a preguntarlo por qué, a protestar contra lo que Dios ha determinado. Es una estrategia del diablo muy importante. Por eso, en tiempos que nos hace dudar de las promesas de Dios, ahora muchos de nosotros tenemos una fe fuerte, como la fe de Job. Algunos han leído la Biblia y saben quién es Job. Si no, se les recomiendo, léanla. Léanla, les va a enseñar muchas cosas. Job respondió y dijo, cuando el diablo lo estaba cuestionando, y a veces a través de su mujer, su esposa, él contestó: aunque él me matare, aún así confiaré en él. Si tu fe es así, ¿sabes qué va a pasar? El diablo va a huir. El diablo va a huir, pero no va a dejar de atacarte. Tal vez, si nuestra fe no es así tan fuerte como la de Job, él va a cambiar otro método y te va a atacar con lo que yo llamo dardos de fuego, de duda, de cuestionamiento. Él empieza a decirte: algo anda mal contigo, algo hiciste en el pasado y ese pasado te está persiguiendo. El diablo te dice: sabes que no hay nada malo con Dios, ¿verdad? Es cierto, pero con Dios no hay nada malo, pero en ti sí hay algo malo. Seguro no estás tratando bien a tu esposa, o seguro estás discutiendo mucho con tus hijos, algo anda mal en tu familia. O te habla a ti, joven, estás mal con tus padres. Él te va a acusar en cada momento. Cuando sientas que tu promesa y la petición que le has dado a Dios no llega, te va a echar la culpa a ti. Hará lo posible de que caigas en una autocondenación, porque la condenación, cuando nos sentimos culpables, sentimos que no merecemos, entonces ¿saben qué decimos? Me tiro entonces al mal, me tiro al pecado. Si yo tengo la culpa y yo me lo merezco, entonces por andar de borracho ahora me emborracho más, por andar de adúltero adultero más, por andar de mentiroso ahora me miento más. Y si nos tiramos, porque la autocondenación nos hace como decir: ya, si ya estoy tan mal, ya para qué me compongo. Pero una cosa te quiero decir: nunca caigas en ese engaño del diablo cuando él te acusa y te acusa. Al contrario, cuando oigas esa voz, escucha la voz de Dios que dice: arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, ven a mí, yo te espero con los brazos abiertos. Yo morí por ti, mi gracia es más grande que tus pecados. Tenemos que observar una cosa. Cuando Dios le dijo a Abraham que fuera a Canaán, Abraham se atrasó porque él llevó a su padre con él. Abraham llevó a su padre con él. Cuando Dios le había dicho: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Deja a tu familia atrás. Es lo que le había dicho. ¿Por qué Dios le pidió que dejara a su padre? Porque su padre era un adorador de ídolos, de dioses de aquella tierra donde vivían. El padre de Abraham era un idólatra. Se puede decir que Abraham había crecido en la idolatría, pero
pero tuvo la gracia de Dios de que se le apareciera a él y lo escogiera a él, a pesar de que no era perfecto, pero recibió una orden clara y le dijo: salte de tu tierra, de tu parentela, no vayas con tu padre, porque él es un idólatra, tiene ídolos, dioses falsos. Solo tú y tu esposa salgan con todas las cosas que tiene. Ahora sabemos que el nombre del padre de Abraham se llamaba Taré. Y Taré, ¿saben qué quiere decir? En hebreo, atraso. Atraso. O sea, se llevó el atraso. Él salió de Ur de los Caldeos y fue viajando, y llegó un momento en que se quedó a medio camino de la tierra de Canaán. Ahí tuvo un atraso. Tanto tiempo estuvo ahí atrasado hasta que murió el padre de Abraham en aquel lugar. Además, Abraham no había hecho totalmente caso, no nada más se cargó con su padre, se cargó con su sobrino llamado Lot. Un día vamos a hablar de Lot, varios estudios que estoy viendo que el Señor quiere hablarnos de Lot. Entonces, el Lotito, no el Lotito, esa es otra cosa. Lot nada más. Entonces vemos que cargó con Lot, su sobrino, hijo de su hermano. Como él no tenía hijos, se le hizo fácil. Pero Lot le causó muchísimos problemas a Abraham. Debemos ser sensibles a lo que Dios dice y obedecerle. Así es que vemos que cargó con Lot, y Dios esperó a que Taré muriera. Cuando murió el padre, cuando el atraso se murió, entonces él se dirigió a Canaán. Y para ese entonces, cuando él llegó a Canaán, había una hambruna. En toda la tierra de Canaán había una gran hambre. ¿Qué podemos decir? Fue culpa de Abraham por haberse llevado a su padre, por haberse quedado a medio camino. Si no se hubiera tardado tantos, a lo mejor 2-3 años por allá, hubiera llegado en tiempo que no había hambre en la tierra, pero cuando llegó ya había una grande hambre en la tierra de Canaán. El momento era malo, sí. Podemos decir que fue culpa de Abraham en cierta forma. Pero aún así, observa esto: Dios todavía estaba con Abraham. Dios nunca dejó a Abraham, a pesar de que había cometido errores. Grábate esto: si tú eres un hijo de Dios y amas a Dios, no es que busques hacer lo malo, sino recuerda que todo lo malo que hagas te va a retrasar la bendición de Dios. Pero aun cuando estés retrasado y sean tus acciones las que hayan retrasado, Él nunca te va a dejar, porque Él dijo: yo estoy contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, vean cómo se van uniendo problemas tras problemas tras problemas. Nos dice la Escritura que cuando llegó Abraham a la tierra de Canaán, ya había una grande hambre. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Dios le dijo: quédate acá. Pero él, en su mente, somos a veces muy inteligentes, muy capaces, buenos para pensar y para tomar decisiones. Voy a hacer. Pues él dijo: vamos a Egipto. Está aquí en Palestina, y más al sur está el África, el norte de África está Egipto. Por eso dice en la Biblia: y descendió a Egipto. Si no hubiera descendido a Egipto, bueno, ahorita vamos a ver. Lo que pasó es que él descendió a Egipto.
Y cuando descendió a Egipto, Abraham le había dicho a su mujer: sé que eres bonita y donde quiera que vayas van a querer contigo y me van a matar. Así es que mejor di que eres mi hermana. No digas que soy tu esposo, di que eres mi hermana para que no me hagan nada a mí. Bueno, obediente Sarai. Además hay una cosa: era su media hermana, porque Sara era hija del padre de Abraham, pero de otra mujer, de otra mamá, de tal manera que era su media hermana y Abraham se casó con ella. Era su esposa y a la vez era su media hermana. Entonces, cuando él llegaba y decía es mi hermana, estaba diciendo una verdad, no decía la completa verdad, pero no era mentira. Y ahí empezamos. ¿Qué es? Media verdad, es una media mentira. Lo importante es que era una estrategia humana, de tal manera que hizo que llegara a Egipto, y dice que la gente de Egipto veía a Sara y la veían bonita, y fueron y le comentaron a los oficiales del rey de Egipto, al grado tal que llegó a oídos del faraón, del rey, y le dijeron que me la traigan, y la llevaron a Sarai allá al palacio en Egipto. Entonces vemos que dice que la lavaron delante del faraón, y fue llevada la mujer a la casa de faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Entonces le dijo: ay, cuñado. Entonces dice que le dio ovejas, le dio camellos, le dio pues todo lo que tenían de ganado, y dice le dio siervos, le dio criadas, asnos y camellos. Entre esas criadas que le dio aparece una mujer llamada Agar. Agar era una esclava egipcia que el faraón le había regalado a Sara. Cuando ellos regresan a la tierra de Canaán, Agar iba con ella. Después quisieron ayudar a Dios, y Agar fue la que tuvo a Ismael, y Ismael sigue dándole problemas al pueblo de Israel. Aún hasta hoy son los descendientes de Ismael los que le están dando problema. O sea que nosotros vemos que ese atraso trajo consecuencias, con consecuencias, con consecuencias. Y vemos entonces que dice la Sagrada Escritura que entonces Dios castigó a Faraón y le dice: mas Jehová, versículo 10, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Qué estamos viendo aquí? Que a pesar de que Abraham tomó decisiones equivocadas, Dios seguía con él. Dios no lo dejó solo. Y te quiero hacer una pregunta: por las decisiones equivocadas, ¿el bebé que esperaba Abraham se atrasó? No. Dios quería darle una revelación de sí mismo. ¿Saben cuánto tiempo esperó Abraham? ¿Saben cuánto tiempo estuvo esperando el retraso? Hubo el retardo de la promesa. ¿Cuánto tardó la promesa en llegar? 24 años. 24 años. De tal manera que cuando él se embaraza cuando él tenía 99, y entonces nace cuando él tiene 100.
fueron 25 cuando nació, pero la promesa llegó a los 24 años. Una cosa tenemos que observar: mientras Dios nos hace esperar, Dios bendice nuestras vidas, Dios nos restaura, nos restituye, nos mantendrá con las capacidades, con las habilidades, con las fuerzas. Dios hará que nuestros cuerpos se mantengan listos hasta el tiempo en el que Él va a hacer que la promesa se cumpla, como en el caso de Sara. Dios hará algo a tu vida, a tu salud, a tu economía, a tus finanzas, de tal manera que si tú observas a Sara, tenía 90 años y Dios hizo algo en ella, en su cuerpo, porque dice la Biblia que a los 90 años ella era tan atractiva, tan bella, tan rejuvenecida, con un cuerpazo, una belleza, un color de ojos, que un rey llamado Abimelech, dice que también quiso tenerla para ella. Y quiero decirte una cosa: este rey Abimelech era rey de Gerar, ya habían regresado de Egipto, ya andaban por allá, y Sara, en vez de 90 años, en vez de estar chuchulita y caminar así, y que canosa, no hombre, aquella era una mujerona como de 25, y allí echándole ganas, ahora sí como decimos, echando cohetes, trollos y centellas por todos lados, aunque traían sus túnicas y todo, se veía la belleza de esta mujer, esposa de Abraham. Y dice que también la vieron y le fueron a decir al rey de Gerar. Y entonces dice que la llamó y la metió a su harén, porque quería que, no que fuera su esposa, sino tener relaciones con ella. De tal manera que, ¿qué nos muestra eso? Mientras Dios está en la espera, en vez de que tú dijeras, se está pasando el tiempo y ahorita, mira, apúrale, porque ya no vas a poder tener hijos, ya no vas a poder eso. Confía en que si tú voy a hablar de las mujeres que están esperando hijos, si tú quieres un hijo y estás esperando un hijo y Dios te prometió un hijo, Dios te va a conservar la salud, la fortaleza física para que tengas tu hijo, te va a mantener la juventud. Aunque digas tengo 40, 50 años, Dios te va a bendecir y te va a dar aquello que Él te prometió. La prueba está que Sara estaba tan rejuvenecida. Bueno, ya no me voy. La agarró, la llevaron al palacio del rey Abimelech. Y entonces Dios siempre está con nosotros y nos cuida de nuestros errores. Dice, pero Dios, repiten conmigo, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, Abimelech, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios le habló al rey en sueños. Mas Abimelech no se había acostado con ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: mi hermano es. Y yo con sencillez de corazón y con limpieza de manos he hecho esto. Entonces dice: yo también, le dijo Dios, por eso sé que hiciste la cosa sin malicia, yo también te detuve de pecar contra mí. ¿Qué le dijo Dios al rey Abimelech? Te detuve de pecar contra, no de pecar contra Abraham, no de pecar contra una esposa. Que esto nos enseña una cosa: que cuando nosotros lastimamos, dañamos y ofendemos a alguien, estamos pecando directamente contra Dios.
Cuídate de hacer el mal y hacer lo malo contra tus semejantes. Sé una mujer, un hombre recto siempre, porque las puertas de la bendición y la protección de Dios van a estar contigo y sus promesas van a llegar. No los atrases más con acciones que dañan la relación con nuestro Dios. Y seguimos. Entonces, devuelve, le dijo Dios, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieses, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. ¡Wow! Pon atención. Pon atención. Cuando Dios te indique algo, hazlo, porque tienes la bendición a la puerta. Pero si no lo haces, entras en desobediencia y ya no es Dios el que te va a castigar. Es tu desobediencia, tu pecado el que trae una consecuencia, y la consecuencia va a venir por tu vida. A veces decimos, es que Dios me mandó. Dios no. Nosotros provocamos con nuestras acciones las consecuencias tristes y dolorosas que vienen en nuestra vida. ¿Y sabes quién es el encargado de hacer eso? El diablo. El diablo está esperando para ver qué hiciste mal, para causarte el daño. El diablo se goza en matar, en destruir. No es Dios. Dios nos guarda y nos dice, haz lo que es correcto. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y les dijo todo lo que había pasado. Y le dijo, porque Dios le había dicho, porque es profeta y orará por ti. Entonces llamó a Abraham, llamó a Sarai con toda la gente que tenía, les dio ganado, les dio ovejas, le dio camellos, le dio 1,000 monedas de plata a Sara para reivindicarla, y le dijo, ya vete, Abraham. ¿Cómo salió? Bendecido, no porque hizo lo malo, sino porque Dios es bueno. Y salió. Pero antes de salir, Dios le había dicho que iba, ¿qué? A orar. Le dijo a Abimelech, él es profeta y orará por ti. ¿Qué había pasado? No sabemos el tiempo, porque de una coma a un punto en la Biblia pueden ser meses, pueden ser años. Dice la Biblia que cuando este hombre había tomado a Sarai, dice que cerró las matrices de toda la casa de Abimelech, de la esposa, de los siervos, de las siervas, de todo. Nadie podía tener hijos. Y esto es que nos diga una cosa importante. Él iba saliendo y entonces dice en el capítulo 21, versículo 1, ve lo que dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Le dio un hijo. ¿Pero por qué? Léeme ahora el último versículo del 20. Vean. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Oró porque se abriera la matriz de la reina y de todas las siervas y de todo el pueblo de Abimelech que estaban cerradas. Observen, fíjense, pongan atención. Ahí el diablo, cuando tienes una espera, es artífice en atacarnos. Y quiero que piensen en Abraham. Ahí dice, y Dios sanó a todo
la gente de Gerar. Es la primera mención que se hace de sanidad en la Biblia. No había nunca antes un proceso de sanidad en la Biblia. Es la primera vez que alguien ora por sanidad, y fue Abraham. El diablo le dijo, igual que nos dice a nosotros: Abraham, ¿cómo vas a orar porque Dios abra la matriz de la gente si ni siquiera tu mujer puede tener hijos? ¿Quién eres tú y con qué autoridad? ¿Cómo quieres tú orar por los enfermos si tú estás enfermo? ¿Cómo quieres orar por las personas que tienen cáncer si en tu casa tienes un cáncer? ¿Cómo vas a bendecir a la gente que Dios la bendiga financieramente si tú vives en pobreza? Esa es la gran enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy. Que en todas las cosas que Él se detiene nos quiere enseñar algo, y porque tiene un propósito mayor y mejor. La prueba está que Abraham, siendo con su esposa estéril, sin poder, Dios le ordenó: ora tú por ellos para que le abran su matriz. Aunque en tu casa no tengas esa bendición, sigue orando. Ora por los pobres para que Dios los bendiga aunque tú seas pobre. Ora por los enfermos aunque tú estés enfermo. Pero ¿saben qué veo yo glorioso? Cuando él oró para que se abriera la matriz, entonces, versículo que siguió, y visitó Dios a Abraham y abrió la matriz de Sara y tuvo a su hijo. ¿Cómo voy a orar por tu hijo que está enfermo si mi hijo también está? Ora, 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 ora y declara el poder de Dios en la vida de la gente. Esa es la victoria que Dios tiene para nosotros hoy. Dáselo fuerte. Aquí tenemos una revelación de las bendiciones que Dios tiene preparadas cuando Dios nos hace esperar. Vemos entonces en esta mañana que la palabra nos dice en Santiago capítulo 5. Esto que vimos, fíjense, el primer acto de sanidad en la Biblia. Después llega Santiago en el capítulo 5 y dice: orad unos por otros. ¿Se la saben? ¿Para qué? A ver, póngamelo. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo yo estoy enfermo, no importa, oro por ti para que seas sanado. Tú ora por mí para que tú seas sanado. Oren por mi esposa, oren por mí, oremos unos por otros, pero la victoria es de Cristo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesús. Jesucristo vino al mundo para salvarnos, para darnos perdón de pecados, para darnos vida eterna, para sanarnos.
¿Hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesús? Si ese es tu deseo, cierra tus ojos y repite conmigo esa oración. No importa si eres hombre o mujer, joven o niño o adulto. Repite conmigo esta oración que dice así. Dísela a Dios: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Sé que tú viniste y moriste en la cruz para que con tu sangre yo fuera limpiado de todos mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, por perdonarme, por darme vida eterna. Amén. Dáselo fuerte. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante ahí su mano donde está. Diga: pastor, yo hice esa oración recibiendo a Jesucristo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Levántala tu mano en alto, no te dé pena. Levanta tu mano en alto, recibiendo a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Los que me ven por internet, allí en su lugar, donde estén, nadie los vea, aunque esté su familia, levanten su mano y digan: yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Veo manos que están levantadas, 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 veo manos que están levantadas. Por causa de tiempo, voy a orar por ustedes que mantengan sus manos levantadas. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo todos aquellos que hoy, Señor, te han abierto su corazón. Cuídalos, guárdalos y protégelos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dáselo fuerte. No quiero que nos retiremos sin recibir esta bendición que el Señor me dio anoche para ustedes. Que los días de esta semana que comienza, el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias. Que los bendiga con las bendiciones de Abraham, con las bendiciones escritas en Deuteronomio 28. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor te sonría. Que el Señor enderece los caminos torcidos que el diablo quiera poner durante esta semana. Que el Señor te prepare para los siguientes días hasta el fin de este año. Que vivas sin estrés, sin miedo, sin ansiedad. Que el Señor te dé su paz, su shalom en tu corazón. Que el Señor te conceda todas las peticiones de tu corazón y te guarde en paz, y que estés en paz sabiendo que aunque hay un atraso, la promesa viene. La promesa viene. La promesa viene. Amén.